Hola, hola mis guambras, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Cristian Chicaiza Paucarina, más conocido como el Chicaiza, y es un gusto para mí enorme saber que están por este medio en un proyecto más en el cual quisiera compartirles a todos ustedes, que es la radio digital, en la cual tendremos la oportunidad de poder escuchar diferentes comentarios, experiencias y todo lo que en la actualidad se está dando específicamente en torno a lo que es la cultura ecuatoriana. Hoy tenemos la participación de una gran maestra, una gran profesional de la historia del arte ecuatoriano. Se llama Mari Carmen Oleas Rueda, y para mí es un honor poder haber tenido una entrevista con ella. Les dejo un podcast súper entretenido, súper chévere, súper interesante acerca de la estructura del arte contemporáneo aquí en el Ecuador, cuáles fueron sus personajes, cuáles fueron sus motivaciones, cuáles fueron sus logros, sus barreras, sus fracasos y obviamente qué es el arte contemporáneo hoy por hoy. Si es que en verdad estamos teniendo artistas contemporáneos, están un poco desvinculados del mercado artístico, o a su vez son personas que están proyectándose ya a nivel internacional. Bueno, todo esto sabremos gracias a la gran maestra Mari Carmen Oleas Rueda, que es una gran especialista de la historia del arte, como les digo, una gran maestra de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y para mí es un gusto poderla tener aquí en el primer programa del podcast de radio y digital de esta página que es Cristian Chicaiza Paucarina, que es totalmente eh, desvinculada pues de todo lo que hacemos en mi otra página que es el Chicaiza. Entonces les invito a que ustedes puedan darse un tiempito. Lo bonito del podcast es que pueden detenerlo, pueden reproducirlo en la tardecita, en la mañana, en la noche. Entonces eso es muy bueno. El tema de hoy día es el arte contemporáneo en el Ecuador, sus inicios, cómo fue caminando en el mercado artístico, cuáles son sus exponentes y muchas cosas más. Este es el primer capítulo de muchos más con Mari Carmen Oleas Rueda, y espero que les guste. Por favor, si es que te gusta el contenido, me ayudas muchísimo compartiendo, dando me gusta y publicitándolo en todas las partes donde tú quieras. Te agradezco muchísimo por estar acá y empezamos con el podcast. Muy buenas tardes, maestra, y por favor, coméntenos sobre este interesante tema. Bueno, el arte contemporáneo a nivel mundial hay autores que lo ubican casi desde los 60 de Arthur Danto dice que en el 68, que ya había muerto el arte en el 68 con las cajas de brillo de Andy Warhol. Y es aquí cuando empiezan a darse nuevas narrativas y nuevas historias y nuevas formas de pensar y de ver al arte. Sin embargo, hay otros historiadores que son un poco más conservadores y que dicen que el arte contemporáneo empezó con la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín en el 89 permitió una verdadera mundialización, tal vez globalización, que es de lo que se está hablando ahora, y que a partir de este momento el arte tuvo nuevos temas y nuevas formas de circulación, que es una de las cosas más importantes para definir el arte contemporáneo. Entonces, en realidad no tiene una fecha de nacimiento el arte contemporáneo como si la tendría el arte moderno, ¿no? El arte moderno que empezó su aparición y irrumpió en el mundo del arte un poco con esto del Salón de los Rechazados. El arte contemporáneo no tiene esa fecha. Entonces hay diferentes autores, depende con qué autor se hable, se va a definir cuándo empieza o desde cuándo vamos a hablar de arte contemporáneo. Sin embargo, para hablar de arte contemporáneo, antes de decir empieza aquí o empieza en esta fecha, es necesario definir qué es arte contemporáneo. ¿Sí? Preguntémonos qué es arte contemporáneo. Entonces, ¿qué define el arte contemporáneo? ¿Cómo es diferente el arte contemporáneo del arte moderno? O del arte posmoderno inclusive. Porque el arte contemporáneo aparece después de la modernidad y después de la posmodernidad.
Entonces, ¿cómo se define el arte contemporáneo? Definitivamente tiene un componente temporal, ¿sí? ¿Cuándo empieza a hacerse? Entonces yo me alineo un poco más con los historiadores más contemporáneos que hablan de una caída del muro de Berlín y que es ahí cuando empieza una verdadera producción de arte contemporáneo por la globalización. Técnicamente tiene alguna diferencia el arte contemporáneo. O sea, el arte contemporáneo implica no implica pintar. O sea, la pintura deja de ser contemporánea. Esas preguntas son las que se hacen para definir el arte contemporáneo y realmente el arte contemporáneo me parece que no tiene, técnicamente no debe tener una división, aunque hay autores que piensan que el arte contemporáneo implica también el uso de nuevos medios, medios como el video, medios como el arte sonoro, elementos menos plásticos. Pero realmente la plástica es una parte muy importante del arte contemporáneo porque en base a ella se puede ver las rupturas reales del arte y de la forma de creación. Finalmente, ¿cómo circula? Esa es otra de las partes súper importantes de definir el arte contemporáneo, porque el arte moderno tiene circulaciones muy específicas, circulaciones muy modernas y muy de mercado. El arte contemporáneo ya se aplica a una globalización y a un mercado globalizado, a un mercado mucho más grande de lo que sería el arte en el mundo. No son mercados pequeños, no son mercados locales, sino que son mercados mundiales. Y aquí es donde circula el arte contemporáneo. Entonces, bueno, habiendo definido ya lo que es el arte contemporáneo, cómo se crea, qué se circula y sobre todo desde qué época empezó, podemos hablar un poco más de lo que sería arte contemporáneo. Aquí en el Ecuador, bueno, y lo interesante del arte contemporáneo antes de seguir es que el arte contemporáneo tiene algunas formas diferentes y desarrollos diferentes en los diferentes lugares. Al hablar de globalización no se puede hablar de desarrollos homogéneos en diferentes lugares del mundo, sino que se puede hablar también de desarrollos individuales, que es lo que dice Danto. Danto habla de la muerte del arte, pero no la muerte de la creación artística, sino la muerte de la historia del arte y de la posibilidad de hacer un discurso hegemónico de lo que sería la historia del arte. Entonces, en el momento de pensar en arte contemporáneo, podríamos pensar en diferentes narrativas, en narrativas locales, en narrativas muy pequeñas. Entonces, hablar de arte contemporáneo aquí en el Ecuador implica un proceso propio, un proceso que no se restringe, digamos, a la caída del muro de Berlín o que no está determinada por otros elementos que serían los que determinan el arte contemporáneo en el mundo fuera del Ecuador. Hablar de arte contemporáneo aquí tiene muchos sesgos diferentes y hay que seguir muchos caminos. Si es que nos ponemos así muy liberales, podríamos hablar de una primera ruptura contemporánea en el 68. Bueno, en realidad en el 66 ya se había dado la toma de la Casa de la Cultura de parte de grupos insurgentes que cuestionaban mucho a la administración de cultura en esa época. Y para el 68, junto con esta toma, ya se había definido nuevas formas de circulación, o se quería definir nuevas formas de circulación desde lo institucional, y fue en el 68 cuando la Casa de la Cultura abrió la primera Bienal de Quito. En Quito hubo una primera Bienal y ese mismo año hubo la Antibienal, liderada por el Grupo BAN, Grupo de Vanguardia Artística Nacional. Con estos dos movimientos se puede decir que hubo una ruptura de cuestionamiento, más que nada, más que estilística o un cuestionamiento más artístico, fue un cuestionamiento de manejo institucional de las artes. Cómo debía manejarse, cómo tenía que circular, quién debía ver, quién tenía que decidir qué es arte, qué no es arte y qué se determine, qué se exhibe y qué gana la Bienal. Entonces fue un momento interesante de cuestionamientos, pero que finalmente quedó más o menos en eso porque justo en el 72, es decir, 4 años después, en el 72 se descubrió el petróleo en el Ecuador y el boom petrolero nos trajo un montón de comodidades, ¿sí? Ya no había esta necesidad imperiosa de buscar fondos en un país pobre y tercermundista para
las artes, y las artes pasaron a ser en un momento muy importantes para el desarrollo ecuatoriano, sobre todo con el petróleo, porque el petróleo implicó un desarrollo importante en la Casa de la Cultura y en las áreas culturales del Banco Central. El petróleo también implicó una bonanza económica también para el pueblo. Entonces el arte se volvió una forma válida de darse estatus, ¿sí? La gente empezaba a tener mucho dinero y a ver al arte como una inversión. Y esto se fue desarrollando hasta en los años mediados de los 80s y hasta en los 90s. La inversión ya no era solamente de los privados, sino que empezó a haber un coleccionismo institucional que le dio al arte un despegue importantísimo. Al arte y a las instituciones privadas de exhibición de arte, es decir, a las galerías, le dio un despegue súper importante en el momento de la venta del arte. Entonces los artistas fueron realmente una clase muy, muy privilegiada entre los fines de los 70s, 80s y 90s, cuando el arte era visto como una cosa importante, y más que nada para los bancos, sobre todo, que eran los coleccionistas institucionales, para los bancos que hacían una especie de coleccionismo institucional, ¿no? Esto obviamente implicó que muchos artistas muy modernos, más que nada, más que por la circulación o más que por la forma de quienes lo legitimaban o por las instituciones, tenían formas muy modernas de hacer su arte, que era pinturas muy interesantes, ¿no? Podría hablarse de varios, entre los que podemos comentar tal vez los más representativos: Gonzalo Endara, que tenía esta práctica tan pintoresca, ¿no? Que llegó a vender en épocas todavía sin dolarización, cuando todavía teníamos el sucre, cuadros en $30,000, en $15,000, cuadros muy pequeños, cuadros grandes en $30,000, que era un mercado importante y que eran formas importantes de circulación en esa época, pero la práctica era muy moderna. Inclusive Gonzalo Endara tuvo un problema al final de su vida, porque contrataba talleristas, pero esa práctica de tallerismo ya es una práctica que se utilizaba en el arte desde hace un montón de tiempo. Es una práctica inclusive renacentista, y que posteriormente, para esa época, cuando le hicieron el escándalo a Gonzalo Endara, ya había prácticas contemporáneas de tallerismo como Jeff Koons. Jeff Koons maneja un taller enorme. Jeff Koons es pintor, pero él maneja un taller enorme de esculturas, y son con sus esculturas que él se hizo reconocido en el arte contemporáneo. Entonces eran prácticas de producción muy modernas que ya en el dintel de la ruptura empezaron a ser cuestionados. Sin embargo, el arte contemporáneo no solamente aquí en el Ecuador como un arte de ruptura, sino que es parte de un proceso, y un proceso súper interesante de pensamiento, no solo del quehacer o de práctica. Y viene atravesado porque justamente cuando empiezan a aparecer las pequeñas formas de ver o pequeñas formas de indagar en lo contemporáneo, en hacer instalaciones, en hablar fuera de la institución, que muy importante es hablar de performance, como Pablo Barriga, como Marcelo Aguirre, como la misma Pilar Flores, justamente en este momento donde empezaba a haber este tránsito de lo moderno a lo contemporáneo, de artistas jóvenes de la época que empezaron con una práctica muy moderna y empezaron a cuestionar y a pasarse a lo contemporáneo. Hay un quiebre importante en la historia ecuatoriana, que es el feriado bancario y la dolarización, ¿sí? Fines de los 90, principios del 2000, se cierran los bancos, hay una crisis económica muy fuerte, y como siempre en las crisis económicas, lo primero que sufre es la inversión en cultura y artes, y las instituciones que habían avalado a los artistas hasta la época, háblese de Casa de la Cultura, las áreas culturales del Banco Central, inclusive las mismas galerías, las galerías privadas, y sobre todo el coleccionismo institucional de parte de los bancos cayó, y fue una cosa muy, muy difícil para el arte en esa época. Entonces, justamente cuando empezaban a darse estas indagaciones en lo contemporáneo,
del tránsito de lo moderno a lo contemporáneo. Socialmente hay un quiebre en el Ecuador y queda todo un poco suspendido, ¿sí? Una de las cosas más importantes que se requiere para que haya un campo del arte es una legitimación y una validación. Y en esta época nos quedamos sin legitimación y sin validación. Y eso fue grave. Una vez que se quedó todo, o sea, el arte, la práctica artista, los artistas se quedaron sin piso, sin espacios de legitimar, se dio una práctica súper interesante aquí en el Ecuador y que fue una autolegitimación de parte de los artistas. Esta autolegitimación empezó a venir de parte de artistas jóvenes, sobre todo jóvenes como ustedes, que son artistas universitarios, jóvenes estudiantes, porque los artistas, los mayores, los que estaban triunfando, digamos, en esa época, hablemos del mismo Marcelo Aguirre, en esa época fue súper difícil para ellos porque ellos no estaban preparados para un campo sin institucionalidad. Entonces se quedaron sin personas que les vendan las obras, se quedaron sin espacios para exhibir, se quedaron sin lugares de legitimación, entonces fue como quedarse sin piso. En cambio que los artistas jóvenes, artistas de la edad de sus profesores, de la edad de David, artistas de esa generación, buscaron medios de legitimación, de autolegitimación, que implicó mucho el trabajo en colectivo. ¿Sí? Porque obviamente que un artista le diga a otro está bien y o está mal, o está de exhibir así, o está de hacer así, no da una legitimación real. Pero en el momento en que un grupo se congrega y le dicen a otro artista que vale este trabajo y que puede exhibirse o que hay que hacerle estos cambios, entonces se da una suerte de diálogo interartistas que fue lo que legitimó y lo que salvó al campo del arte en esa época. Entonces, claro, empezaron a abrirse los colectivos. Entre los colectivos más representativos podríamos hablar de Tranvía Cero, que empezó a trabajar con el Encuentro de Arte Urbano al Zurich. En este espacio, además de legitimar prácticas de arte comunitario y de arte público, empezaron a expandir también la apertura del arte contemporáneo a públicos más populares, públicos del sur de Quito, que no tenían acceso al arte, digamos, al arte hegemónico, al arte institucionalizado de esa época, porque había galerías solo en el norte y en el sur no había galerías. Entonces fue una práctica muy interesante, súper importante, tal vez es el colectivo más importante de la primera década del 2000, Tranvía Cero, porque hizo una suerte de movimiento mucho más amplio hacia el arte contemporáneo. Otro de los colectivos interesantes de la época, también jóvenes estudiantes, como ustedes saben, Tranvía Cero fueron un colectivo de artistas que salieron de aquí, de la FAUCE, pero hubo también otros colectivos en otras universidades. Para el 97 ya se había abierto la Facultad de Artes de la Universidad Católica, la carrera de Artes de la Universidad Católica, y ahí también hubo artistas jóvenes que al verse sin piso, sin un fondo para su creación artística, empezaron a buscar en colectivos que ellos mismos conformaron la legitimidad. Y uno súper interesante es el que se llamó Experimentos Culturales. Ellos, igual que Tranvía Cero, buscaron otra forma de hacer circular el arte a nuevos públicos, y ellos a finales del 90, principios del 2000, propusieron la creación de una página de arte contemporáneo en el Ecuador, una página web que para la época era súper rupturista. Sí, en esa época todavía teníamos el internet del teléfono, de marcar por teléfono, y el internet empezaba a ser un medio súper importante, pero todavía no era tan generalizado. Entonces, en esa época, buscar una página web como el medio de información de arte para todo el mundo, para toda la gente que pudiera tener internet, fue muy, muy interesante y muy rupturista, el no tener un espacio físico, porque al Zurich al final proponía espacios físicos de exhibición, espacios públicos de exhibición. En el caso, en cambio, de los experimentos culturales, proponían un espacio virtual, sí, que era mucho más rupturista en esa época. Hubo otros colectivos que
empezaron a hablar de nuevas formas de exhibir y de nuevas formas de legitimar, como el colectivo llamado La Corporación, que también salió de artistas de aquí, de la FAUCE, que empezaron a hacer un no salón en contra del primer salón de arte contemporáneo, el primer salón Mariano Aguilera de arte contemporáneo, en el 2003. En ese mismo año ellos propusieron un evento que se llamó el No Salón, que fueron una serie de exhibiciones de artistas que no presentaron en el salón su obra y que permitieron una expansión mucho más importante de legitimaciones no oficiales, porque además la corporación siguió siendo parte después del No Salón, de eventos como lanzamientos de libros, de exposiciones en lugares públicos, de exposiciones en lugares privados, en todo el Ecuador, no solo en Quito. Entonces eso fue un movimiento interesante. De la misma forma, finalizando los 90 y más avanzado el 2000, empezaron a haber colectivos como Oído Salvaje, que se enfocaba en las producciones sonoras de arte contemporáneo, Artes No Decorativas de CA, que era una serie de exposiciones impulsadas por este colectivo, no necesariamente solo del colectivo, que además el colectivo era interesante porque era una artista contemporánea, Manuela Rivadeneira, y un músico que se llama Nelson García. Entonces era una combinación diferente, interesante en esa época. También hubo otros colectivos como, bueno, el SEAC también es importante. El SEAC es un poco anterior, no hablemos del 2000, sino de los 90. Y el SEAC fue súper interesante porque él fue el primero que los miembros del SEAC, que es Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo, ellos fueron también artistas que salieron de aquí, de la Universidad Central, y que plantearon por primera vez la ruptura o cuestionaron por primera vez qué es el arte contemporáneo aquí en el Ecuador. El SEAC, que está conformado inclusive por algunos de los profesores que ahora están pensando aquí en la FAUCE, como es Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira hasta ahora mantiene la dirección del SEAC. Ellos propusieron una investigación súper interesante para definir qué es el arte contemporáneo aquí. Lastimosamente esa investigación no llegó a una publicación, pero estaría bueno que la publiquen porque es una fuente muy interesante. Ahora ya podría ser interesante verla desde un punto de vista histórico, en la que se ven los procesos en ese momento, los cuestionamientos sobre qué se está produciendo, cómo se está produciendo y quién lo está legitimando. Es súper importante eso, pero eso es mucho antes de los colectivos que les dije hasta ahora. Y bueno, ya desde mediados del 2000 hasta la actualidad, ya el arte contemporáneo se ha integrado un poco más a los procesos mundiales. Ya tenemos artistas como Adrián Balseca, que ya es parte de los circuitos internacionales, que exhibe, que tiene muchas presencias en ferias internacionales, que tiene presencia en bienales internacionales, en la Bienal de Sao Paulo, que también ha sido parte de la Bienal de Cuenca en varias ocasiones, y que ha podido moverse en espacios, inclusive ha expuesto en el Centro Pompidou en París. Entonces es un artista que ya se ha involucrado desde el arte ecuatoriano y tratando temáticas muy puntuales aquí en el Ecuador, con circuitos internacionales, con legitimaciones internacionales. Los casos en los que se puede hablar de artistas integrados a circuitos internacionales son muy puntuales. Podemos hablar de Adrián Balseca, podemos hablar de Oscar Santillán, pero en realidad no son la mayoría. Y una pregunta interesante que vino de ustedes es ¿por qué no está visibilizado, por qué no está circulando el arte contemporáneo ahora aquí en Quito? ¿O qué falta o cuáles son las causas por las que no son conocidos los artistas contemporáneos?